La complejidad es enemiga de la ejecución. A veces nosotros, como dueños de negocio, tratamos de generar un proceso de venta que de alguna manera capte a la mayor cantidad de prospectos, porque un porcentaje de esa cantidad de prospectos eventualmente se van a convertir en clientes. Normalmente nosotros tratamos de generar de alguna manera un proceso de venta que sea fácil, rápido y eficaz. Sin embargo, a veces nosotros, sin querer, a veces lo hacemos complejo. Cuando estaba en un mastermind ya hace bastantes años con Edgardo Aponte. Edgardo Aponte es un marketer del mercado latino muy conocido. Es una de las personas con las cuales yo discutía un poquito este tema, porque en aquel entonces yo estaba desarrollando mis primeros embudos de venta y yo hablaba de un proceso de 32 desafíos. Quiero que te imagines 32 desafíos, un desafío para cada uno de los días centrados precisamente en dueños de negocio. Mi nicho es, durante todo el desarrollo profesional de mi emprendimiento desde el 96, dueños de negocio. Y al final de cuentas, yo quería que de alguna manera ese proceso de venta iniciara con un desafío por día centrado en dueños de negocio. En aquel entonces, Edgardo comentaba que era demasiado complejo, que a veces una perspectiva un poco más simplista iba a ser más eficaz. Por supuesto, él era mi mentor en ese momento y de alguna manera hay que hacerle caso a lo que el mentor te dice. De alguna manera por eso es el mentor. Y al final de cuentas no lo entendí hasta mucho tiempo después. Cuando uno va viendo que las personas sienten que están ocupadas y que rápidamente pierden el interés y de alguna manera, de alguna forma, poquito a poquito, cierto grupo de gente de alguna manera te va siguiendo y eventualmente va a lo que viene siendo realizar la acción que tú estás buscando, la compra de tu producto o servicio. Y nosotros te escuchamos hoy en día muchos conceptos, ya sea que estés empezando a estudiar, ya sea que estés llevando tiempo en esto y de alguna manera con este cambio de cultura empresarial que ha ido mucho a la virtualización, que escuchamos el término de embudos de venta. Y embudos de venta pensamos que de alguna manera es algo nuevo, pero embudo de venta es algo que otro de mis mentores también, Leonel Castro, comentaba que era algo que se inventó en los 70s, pero la verdad es que los embudos de venta existen desde un poco más de tiempo atrás. Un poquito más atrás de la Segunda Guerra Mundial. Un poquito más allá de la Primera Guerra Mundial. Existen desde el año de 1898, pero en aquel momento no se les llamaba embudos de venta. Pero, ¿qué pasa? O sea, 1898, es decir, la gente ha tratado de vender sus productos y servicios durante, todo el desarrollo de la humanidad, desde que de alguna manera nosotros fuimos capaces de la producción en serie, que de alguna manera nosotros fuimos capaces de producir más de los bienes que nosotros necesitábamos para satisfacer nuestra necesidad de estos bienes. Cuando el herrero fue capaz de generar más herraduras que las de su pueblo, de su caballo, pues empezó a generar lo que viene siendo el marketing. El marketing un poquito arcaico, pero de alguna manera él quizás agarraba una carreta, iba al pueblo vecino, de alguna manera pues empezaba a ofrecer sus productos. Pues un poquito después del tema de las cerraduras, por ahí en el año de 1898, una persona, no recuerdo el nombre, Lewis algo, inventó los embudos de venta. Pero Carlos, ¿qué es un embudo de venta? Te estarás preguntando, o probablemente no. Es una manera en la cual nosotros tratamos de seducir a nuestros prospectos. El proceso de venta se basa en que de alguna manera nosotros tenemos que captar la atención de ciertas personas, pero no todas las personas, ciertas personas que tengan una determinada necesidad. Siguiendo con el caso que estábamos hablando de la herradura, por ejemplo, bueno, si yo voy a vender herraduras, ejemplo arcaico, pues obviamente me interesan solamente las personas que tengan caballos. Y de las personas que tengan caballos, específicamente la gente que utiliza caballos para montar, digamos, porque las herraduras para los caballos son de diferentes tipos. Caballo de carreras, caballo de carga, caballo de monta, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Yo de alguna manera trato de llegarle del universo de personas solamente a los clientes potenciales, y así, a grosso modo,
esos serían lo que viene siendo los primeros procesos de embudo de venta. Esto es mucho más complejo que esto, pero sí, de eso va el cuento de los embudos de venta. Pero en aquel momento, Lewis hablaba de un método, el método AIDA. AIDA, sí, como mi secre, ¿verdad? De repente dirá alguno, o como mi prima, o como mi ex, que en algún momento... Ya estamos cayendo en temas sexistas, pero el punto es que este acrónimo, yo con todas las personas que trabajo, siempre es un tema obligado a hablar de lo que viene siendo el método AIDA, y te lo voy a resumir aquí en un par de minutitos. El método AIDA divide una parte del proceso de venta en 4 fases. La primera, que viene siendo el método de la A de AIDA, es un acrónimo, cada letra significa un paso. La parte de la A es a atraer la atención. La parte inicial es atraer la atención de las personas hacia tu producto o servicio, ya sea de una manera directa o de una manera indirecta. Por ejemplo, si yo estoy en el giro de, ¿qué será?, de la pintura. Ya ves que ahorita que vienen las fechas decembrinas, muchas personas pues aprovechan para embellecer la casa propia, la casa de la suegra, para estar bien con ella, ¿verdad? Y de alguna manera pues quizás todavía no son conscientes de que van a ocupar la pintura, pero tú de alguna manera tratas de colocarla en su mente, en el cual tú puedes decir, por ejemplo, que la pintura a lo largo de cierto tiempo es más eficaz pulirla, me lo estoy inventando, pulirla y darle un retoque con el mismo tono que tú compraste, pero que eventualmente por el estar expuesta a los medios hay una decoloración, pero que hay un aparatito en el cual tú con una hojuela puedes saber exactamente el tono actual y ahorrarte, en lugar de comprar las 5 cubetas, solamente comprar 1 o 2 cubetas para recubrir y que al final de cuentas, mira, lo compliqué mucho, y que al final de cuentas tenga el color que debe de tener, pero de una manera homogénea al paso del tiempo. Entonces, todo ese concepto, ¿cómo lo puedes tú presentar a las personas? ¿Sabes que puedes pintar con una cubeta en lugar de 5 cubetas? Oh, ¿te fijas? Yo posiblemente voy a ocupar pintar. De alguna manera captamos la atención de las personas. Esa sería la primera parte, atraerla. Y luego viene una segunda parte, la I, que viene siendo el interés. Captar el interés de las personas, siguiendo con lo que estábamos comentando, y ahorrarte el dinero equivalente a esa inversión, que puede ser más, que lo hagas mucho más rápido y que quedes bien. Mira, ¿qué te parece? Y ahí tendríamos nosotros 2 partes. La primera parte, te la repito, que era atraer. La segunda parte, que era interés. ¿Cómo lo atraigo? Con una oración, con un concepto que sea fácil, no más de unas 10 palabras probablemente, asumiendo que estemos hablando nosotros de un anuncio, asumiendo que estemos hablando de un spot de radio, asumiendo que estemos en un anuncio de internet. De alguna manera tiene que ser una oración fácil y sencilla. La segunda parte que te comentaba es el interés, y luego la tercera viene siendo el deseo. El deseo en este caso, porque todos queremos quedar bien con la suegra. Sigo con el tema sexista, pero supongamos, ¿no? Porque todos queremos quedar bien con la suegra, o porque queremos consentir a las personas que nos importan. Porque tú quieres consentir a las personas que te importan, quedaría mejor. Y que de alguna manera llegamos a la parte de sí, yo me sentiría bien haciendo sentir a las personas que me importan, pintando su casa para que sientan que su casa es más digna, más linda, qué sé yo. Y la última parte es la acción. La acción, aquí hace unos días hablaba con mis hijos que prácticamente todos los verbos son verbos de acción. Entonces, qué difícil es encontrar un verbo de inacción. Por definición, un verbo es una acción. Entonces, bueno, pues es precisamente lo que me llevó a pensar en AIDA para comentártelo. Y es eso. Los embudos de venta se resumen a estas 4 etapas. Lo que viene siendo la atracción, generar un cierto interés del prospecto, es decir, alguien que no me ha comprado.
en mi producto o servicio, llevarlo a una parte de que él se proyecte, que él anhele lo que tú le estás ofreciendo, no tanto el producto, sino lo que representa el producto, un ahorro de tiempo, sentirte bien consigo mismo, quizás tener más tiempo para hacer otras actividades, demostrar lo que sentimos hacia otras personas. ¿Sí? Es un deseo, es algo totalmente intangible. Y por último, la acción, que hablando en este caso del nicho de dueños de negocio, estaríamos hablando nosotros de llámame, cómprame, dale clic aquí. Algo sencillo, algo práctico. Y esto ha funcionado, como te comento, desde el año de 1898, o sea, prácticamente 1900. ¿Y qué sucede? El consumidor cada vez se ha ido especializando cada vez más. Cuando yo inicié esta grabación, ahorita te dije yo que hablaba con Edgar Yaponte de que yo quería hacer un embudo de venta de 32 fases. Bueno, te quedas tú con la cabeza de que el mercado se ha especializado tanto que si yo en 30 segundos no soy capaz de atraer la atención de las personas se van a ir, van a dar vuelta a la página, asumiendo que estés en alguna publicación, van a seguir bajando hacia abajo, asumiendo que estés en una red social, o van a eliminar o saltar tu correo electrónico. Y esa primera oración, esta primera parte, lo estamos haciendo rápido al vuelo, pero es una parte que tiene que tener las palabras correctas, el tono correcto, la atención que tú estás buscando y la emoción que tú estás buscando en ese momento, y tiene que ser en pocas palabras, como te comento, en torno a una decena o una docena de ellas, algo que se lea rápido y proyecte de alguna manera en la mente de las personas lo que tú estás buscando, porque comprar es más una emoción. En algún mastermind tocó a alguno de los colegas el tema de las inversiones. Ya ves que ahorita el tema de Bitcoin, etcétera, y uno de las personas, mi mentor nada menos, en ese mastermind comenta es que invertir es emocional. Y es como un mantra que la gente de alguna manera se repite. La inversión es emocionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros de alguna manera aprendemos ciertos preceptos del mercado, ciertos preceptos de un libro, por supuesto, ciertos preceptos de el clima empresarial que hay donde yo estoy en este momento, pero la verdad es, y esto también lo estábamos comentando en una sesión esta semana, es que no hay una sola fuente de información que te dé a ti todo el panorama. Tú no puedes decir voy a crecer mi negocio basándonos únicamente en el mercado de valores, basándonos solamente en indicadores, en KPIs como vienen siendo la depreciación, la inflación, el crecimiento, el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí, son importantes, pero también tenemos que tener la vista en lo que viene siendo la política, la vista en lo que viene siendo los temas que manejan los clientes, los consumidores, a final de cuentas, que reconocen la validez de nuestro producto y servicio. Y es verdad. Y esto es la parte más importante, que nosotros no debemos de limitar el escenario de la información. No hay una sola fuente de información, no hay un solo libro, no hay un solo autor, no hay un solo lugar que me dé toda la información que yo necesito. Necesito tener un panorama de 360 grados para poder tomar decisiones un poquito más acertadas, pero siempre debes de tener un mantra como el que te estaba comentando, que sea: lo simple es mejor. Lo simple es mejor. La complejidad, al final de cuentas, va a ser enemiga de la ejecución del plan de venta, del plan de marketing, del plan de fidelización, del plan de incrementar las ventas de tu negocio o la consolidación del mismo. Algo complejo lo hace difícil también de optimizar. Si yo de alguna manera tengo mucho personal, si yo de alguna manera tengo muchos pasos para lograr la venta, si yo de alguna manera no soy capaz de cotizar algo en minutos, de alguna manera eso es un punto en contra que va a hacer que mi producto o servicio no sea relevante para mi prospecto, que no sea relevante para que el cliente vuelva a iniciar otro proceso de venta con nosotros. Así que, sí, necesitamos nosotros cambiar la manera de cómo hacer negocios. Necesitamos ver cómo diversificar
también nuestro caudal de ingresos, porque nuestros ingresos hoy en día no deben de venir de una sola fuente. Si ahorita tú tienes una fuente de ingresos, tenemos que empezar de qué forma nosotros, utilizando los activos, el personal, el conocimiento que ya tenemos, buscar de qué otra manera nosotros podríamos ganar más dinero. Así de fácil, porque si se cae alguno de nuestros ingresos, deberíamos de tener otro canal, porque hay veces que ciertos negocios pueden atender dos productos que son totalmente distintos y una parte de la infraestructura, una parte del personal, una parte del know-how que tú ya tienes como dueño de negocio, de alguna manera te va a servir para empezar a crecer ese segundo proyecto, apalancándonos de lo que ya tenemos. Y aquí es donde muchos dueños de negocio no se dan cuenta de qué es lo que tienen. Esta semana yo hablaba con mi contadora y de alguna manera fui incapaz de resolver una situación, porque cuando uno está dentro de una situación como que se bloquea. Es parte del sistema, estás dentro de tu propio sistema y estás viciado, ciclado, y viene una persona muy fresca con una visión diferente y te da la respuesta que muy probablemente nosotros ya sabíamos. Pero ¿qué pasa? Estamos tan enfrascados en ese problema que ni siquiera se nos ocurre y no lo vemos con una solución. Y cuando otra persona con ojos frescos ve tu sistema, ve cómo estás operando, en un instante puede darte la respuesta. Y es por eso que los dueños de negocio tienen que hablar con otras personas que sepan lo que están buscando, con otras personas que sientan lo que están sintiendo, pero sin esa carga emocional que indudablemente por ser humanos sentimos al momento de resolver problemas en nuestro propio negocio. Somos incapaces de resolver nuestros propios problemas sin una ayuda de otras personas, o quizás, por supuesto, vamos a ser capaces, pero no eficientes, ¿sí? Eficientes no es lo mismo que hacerlo de una manera eficaz. Yo lo voy a resolver, por supuesto. No importa que tenga que pagar horas extras, no importa que tenga que gastar de más, no importa que tenga que vender el automóvil, yo lo voy a resolver. Voy a ser eficaz en resolverlo, pero no eficiente. Eficiente significa resolver las situaciones que se nos estén presentando a nosotros de la manera más económica posible. No hablo de dinero. Aquí en muchos dueños de negocios se nos va la cabeza siempre a los pesos y centavos o a los dólares y centavos. Tenemos que entender que al final de cuentas son las horas, hombre, que vamos a involucrar. Es el drama, ¿sí? El drama. Uno de los mentores con los que yo tengo muchos años, he tenido muchísimos mentores, porque un mentor te va a inspirar, te va a dar cierta información, y llega un momento en que el mentor ya no te está dando lo que necesitas y vas cambiando de mentor, enriqueciendo tu punto de vista de diferentes formas. Y yo he tenido a lo largo de mi vida, no sé, quizás 15 mentores diferentes, porque estoy en una búsqueda de conocimiento que no termina jamás. Y esto es parte de la naturaleza del hombre. Entonces, este mentor comentaba que el drama de un dueño de negocio era equivalente, y esto me pareció wow, era equivalente a estar en una lancha. Esta lancha, ¿sí? Una lancha de motor, yate si tú quieres, uno de esos que tienen el motor que tú sacas del agua y cuando quieres avanzar lo metes el motor con una palanca, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que él visualizaba el drama de los negocios como la hélice de ese motor, que si tú, por ejemplo, no bajabas suficientemente profundo el motor, la parte posterior de este bote iba a estar haciendo un montón de espuma, un montón de salpicadero de agua, y no necesariamente esa energía, esos recursos implicado en todo ese espectáculo de agua salpicando y espuma por todos lados, iba a implicar que tú ibas a avanzar más rápido. Por el contrario, todo parte de esa energía, de ese sistema, se perdía en ese espectáculo, en ese drama, en ese montón de espuma, de agua volando por todos lados, que si tú no metías suficientemente bajo la hélice, inclusive ibas a ir más lento, desperdiciando combustible. Yo creo que
Al final de cuentas, nosotros en nuestros negocios no queremos drama, queremos eficiencia. Y a veces nosotros no vamos a ser eficientes en resolver el problema. Y es aquí donde tenemos que levantar la cabeza y ver cómo podemos recibir ayuda. No hay nada malo en buscar ayuda. No hay nada malo en decir, ¿sabes qué? Ok, yo ya hice lo que podía, pero creo que puedo hacer más, pero no sé cómo. ¿Por qué? Porque somos parte del sistema, así como te comentaba con mi contadora. Es decir, nosotros tenemos que tener siempre una visión externa, no emocional, de nuestra situación, de nuestro sistema. En fin, veo que el audio se alargó demasiado, una disculpa. Y bueno, estaremos en contacto. Se despide desde la antesala del desierto de Sonora tu coach amigo, Carlos Omar Figueroa López. Hasta pronto.